Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la actualidad de una de las mejores joyas de las divisiones inferiores de River. Estamos hablando de Claudio el Diablito Echeverri, que sigue subiendo de categoría, que hoy por hoy ya está siendo convocado en la selección argentina, y vamos a contarles efectivamente qué será de su futuro cercano, porque muchos están esperando ya desde hace bastante tiempo, desde que salieron aquellos videos hace 5 temporadas en un torneo que las divisiones infantiles de River disputaron en Europa, para ver si en definitiva puede asentarse en primer lugar, obviamente en la reserva, porque todavía le falta, no sé si mucho, porque cada vez el tiempo se va cortando en cuanto a su edad, pero está claro que todavía tiene un recorrido para hacer en las divisiones inferiores de la institución de Núñez, y es por eso que vamos a repasar un poco cómo fueron aquellos comienzos, y también vamos a ver en definitiva qué es lo que está pasando hoy y por qué durante estas últimas semanas su nombre se ha mencionado nuevamente con mucha notoriedad. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la situación actual, con el contexto que hoy por hoy está viviendo el jugador y por qué vamos a hablar en definitiva del Diablito Echeverri en esta oportunidad. Desde hace ya varias semanas, la selección argentina sub-17, dirigida por el payasito Aimar, se entrena en el predio de la AFA, que está ubicado en Ezeiza, nutriéndose con algunos futbolistas del Millonario, mientras Aimar conoce a los chicos y termina también de diagramar el plantel de cara a lo que serán las competencias que se vienen. Para empezar a obtener rodaje y roce con otras selecciones de la misma categoría, la albiceleste pactó 2 amistosos para hace 2 semanas, el primero ante Estados Unidos y el segundo ante Uruguay, el martes y el miércoles de la semana anterior más respectivamente. El primero de ellos se jugó ante los norteamericanos y algunos de los futbolistas convocados de River vieron la acción. El delantero, Agustín Ruberto, jugador de la octava división, fue titular y en el segundo tiempo ingresó el jugador en cuestión de quien estamos haciendo este video, que es Claudio Echeverri, con la número 10 de la selección argentina sub-17 en la espalda. El enganche de 16 años, una de las máximas promesas de todas las inferiores de River de cara a los próximos años, saltó a la cancha y en la primera pelota que tocó fabricó una jugada verdaderamente espectacular. Recibió en mitad de cancha, arrancó en velocidad, se apiló bastantes rivales y se la cedió a su compañero de división en River, a Ruberto, quien remató, pero el arquero rival evitó lo que hubiese sido un verdadero golazo en la primer pelota que tocaba el juvenil de River. Si bien no estuvo mucho tiempo en la cancha porque, como dije, ingresó en el complemento y su ingreso se dio al mismo tiempo que en la que albiceleste se quedó sin demasiado juego en la mitad de la cancha, el Diablito encaró siempre hacia adelante cada vez que recibió la pelota. Solamente pudo tocar el balón en 4 oportunidades, pero en cada uno de ellos la verdad que siempre mostró su mejor repertorio y ahí es donde se ven verdaderamente las virtudes. Además mostró esa cuota de atrevimiento, que es la cualidad que más le han destacado todos los directores técnicos que ha tenido en las infantiles y en las preinfantiles del Millonario. La realidad es que esperan tanto en la selección argentina como en River que de acá a un par de años Echeverri sea, sin lugar a dudas, una de las mejores promesas del fútbol argentino y, por qué no, ya para ser un constante tanto en las selecciones juveniles del combinado nacional como también empezar a ganar minutos por lo menos en la cuarta división de River. Si bien es cierto que hoy por hoy está jugando en la octava categoría, se sabe que hay futbolistas que por su gran rendimiento y por sus enormes virtudes son de saltar divisiones. No es que Echeverri va a ser un año octava, otro año séptima, otro año sexta y así sucesivamente, sino que es muy probable que a partir del segundo semestre de 2022 ya empecemos a verlo en la quinta o en la cuarta división. Y en cuanto a sus inicios, porque si bien hoy está mostrando un buen rendimiento, no es de ahora que muchos hinchas de River y también muchos entrenadores, como dije antes, están esperando que dé ese salto en cuanto a la categoría para empezar a afirmarse, como dije, como una de las mayores promesas y joyas tanto de River como también del país. Es oriundo de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, acá en Argentina, es diestro y si bien su posición habitualmente es la de mediocampista ofensivo, también puede hacerlo como segunda punta detrás del centro delantero. ¿Cómo fueron esos primeros videos que mencioné anteriormente que surgieron en el año 2017? Se lo vio haciendo estragos verdaderamente ante la Juventus de Italia en un torneo infantil disputado en Venecia, una ciudad italiana. En junio del 2017, más precisamente con apenas un semestre en el club, porque había llevado a principios de ese año, Claudio Echeverri se subió por primera vez a un avión, cruzó el océano con sus compañeros de las divisiones infantiles y se bajó del otro lado del mundo.
Allí lo estaba esperando Caorle, un pueblito veneciano que no supera los 12.000 habitantes, que organiza el Venice Champions Trophy, que es un torneo de fútbol infantil que reúne a los equipos más importantes alrededor del mundo, y River, claro está, fue el representante de Argentina hace 5 temporadas. Al principio, tanto a él como a sus compañeros de equipo se le notó mucho el cambio porque pasaron de jugar de una cancha de fútbol 5 acá en el país a una para 7 jugadores. Pero finalmente tuvieron un gran rendimiento a lo largo de todo aquel certamen con el nacido en Chaco como la máxima figura. El Millonario quedó tercero en aquel campeonato porque quedó eliminado en semifinales ante el Benfica de Portugal, pero la mayor demostración la hizo el mediocampista del cual estamos haciendo este video tras marcarle 4 goles a la Juventus de Italia de los 8 que convirtió durante toda esa competencia. A partir de ese partido y de esos videos que se mostraron de aquel encuentro fue cuando Etcheverry se empezó a hacer conocido, no solamente en River, sino bastantes equipos alrededor del mundo preguntaron por él, pero por suerte para el más grande, la noticia que llega desde su entorno, tanto de sus familiares como del propio futbolista, es que antes de pensar en salir al exterior, quiere triunfar en River. En aquella misma temporada, en el 2017, ya de regreso en el país, se coronaría campeón y se dio el gusto de lograr su primer título a nivel AFA. El equipo de Etcheverry se consagró de manera invicta en aquel 2017. Él siempre ha manifestado en distintas entrevistas que a la larga, y si todo se da como él piensa, ojalá pueda, y que se le dé de lo mejor posible, que su sueño es finalmente debutar en la primera división de River porque es el club del cual es hincha por lo menos desde que tiene memoria. Y un cambio muy importante que ha tenido a lo largo de su paso por River ha sido el traspaso desde las infantiles a las divisiones inferiores del club. Él también había confesado hace aproximadamente 2 años, por allá a principios del 2020, que fue un cambio muy grande, no solo por la manera de jugar en cuanto a lo táctico y a lo técnico, sino también porque las pretemporadas eran muy distintas y mucho más exigentes. Lamentablemente, la pandemia impidió que pudiera jugar en novena división, porque como todos sabemos, el fútbol se paró durante todo el 2020 en lo que era la temporada donde él iba a empezar a desarrollarse en la categoría juvenil más baja luego de superar las infantiles, y de hecho para las divisiones inferiores fue mucho peor que para la de primera división porque recordemos que el torneo de primera se suspendió desde marzo hasta octubre por aproximadamente 7 meses, mientras que las divisiones infantiles de todos los equipos de fútbol argentino, incluida la novena división que es donde tenía que empezar a jugar Etcheverry, se paró en marzo y volvió en febrero del 2021 del año pasado. O sea que pasaron alrededor de 11 meses sin ni siquiera disputar un solo partido oficial. Y en cuanto a sus inicios antes de llegar a River, ¿cómo hizo un chico de Chaco para definitivamente quedarse y formar parte de las divisiones inferiores del más grande? Él se desempeñaba en un club de su barrio, que es el Club Atlético Luján, y un día su profesor fue a hablar y le dijo que iban a venir a verlo gente de la institución de Núñez a probar y ver chicos de la provincia. Por suerte para él, tuvo un muy buen rendimiento en aquella prueba y cuando terminó aquel entrenamiento, se comunicaron con sus padres para decirles que había quedado para jugar en las infantiles del Millonario. Ahora, con un nombre ya conocido en todas las divisiones inferiores, dependerá exclusivamente de él y de cómo los formadores que tiene River en sus categorías juveniles lo lleven adelante para justamente acompañarlo de la mejor manera posible en lo que será su crecimiento como jugador profesional. Y ojalá que en un par de años podamos verlo cumplir su sueño y debutar en la primera del club del cual es hincha. Es muy importante que los pasos no se salteen tan rápidamente. Es cierto, como dije antes, que es muy probable que un jugador con muy buenas aptitudes para la octava división y que además forma parte de la selección argentina sub-17 haga un salto en cuanto a las categorías y, como dije, no juegue todas las divisiones exactamente. Pero también es cierto que hoy por hoy tanto los planteles de la cuarta como de la tercera están muy bien poblados de grandes futbolistas que seguramente en un futuro se conviertan en las joyas de la primera división de River, y ojalá que con Marcelo Gallardo como entrenador dentro de un par de temporadas tengan la oportunidad de hacer su debut en la máxima categoría. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, creo que mucho de lo que pase de ahora en adelante, porque ya con 16 años, si bien Etcheverry todavía tiene un par de temporadas más en las divisiones juveniles, hay que ver cómo estará él de la cabeza en el momento en el cual le toque dar ese gran salto y finalmente tener su debut soñado en la primera de River. Si bien hay muchos jugadores en su actual categoría, en la octava división, que tienen grandes cualidades, de hecho, como dije también durante el video, el delantero Agustín Ruberto es titular en la sub-17 y Etcheverry es suplente, por lo cual hay otro jugador
Y seguramente haya más que también tengan grandes virtudes, pero Etcheverry ya es un nombre muy conocido no solamente en el mundo River, sino también en los medios. Por eso será muy importante saber cómo estará él de la cabeza y cómo irá llevando todo esto que ya sabe que va a suceder, porque en el momento en el cual le toque debutar en primera, todos los ojos estarán puestos en él, mucho más de lo que estuvieron puestos en otros futbolistas, los cuales también tuvieron esa suerte de debutar en la máxima categoría. Solo el tiempo lo sabrá y esperemos que Etcheverry pueda cumplir ese gran sueño. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.